Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Edgardo Carrizo y una vez más estamos en esto que se llama Este es tu tiempo. Contento siempre de poder acompañarte en estos minutos, conociendo gente linda, conociendo historias de vida. Y también, obviamente, ahí estás viendo imágenes de lo que es el lugar espectacular. Siempre te digo lo mismo. Y no me canso de repetirte que si andás por Palermo Sojo, tenés que venir a Café Divergente. Hoy también Espacio Cultural Divergente. Es un lugar precioso, hermoso. Podés disfrutar del arte, pero también de un rico café mientras mirás todo lo que hay acá. Así que te invitamos para que puedas pasar, si sos de Palermo, y si no lo sos, venite a este lugar que es impresionante. Hoy tenemos alguien que es no solamente pastora, también es psicóloga, y la verdad que he leído un poco acerca de ella y es muy interesante lo que tiene para compartir con nosotros. Ella se llama Alejandra. Bienvenida a Este es tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Edgar, gracias por este espacio, por este momento que juntos podemos transitar, compartiendo amenamente, conversando, así que bueno, gracias. ¿Te gusta el lugar cuando viniste? Me encanta, sí, me encanta cada espacio, cada lugar tan pensado y tan artístico, ¿no? Y bueno, genera esta calma en donde uno puede sentirse cómoda para, para hablar, para conversar, ¿sí? Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué te genera el arte o un café? ¿Te genera eso, calma, tranquilidad? Sí, bueno, no tanto el café, pero sí el arte, El arte. sí, me conecta un montón. Eh, es que el dibujo y todo lo que uno pueda expresar en ese tipo de arte es muy terapéutico y ayuda mucho a expresar las emociones. Es así que uno con los niños trabaja mucho a través del juego y del arte, porque el niño que no consigue con sus palabras por ahí verbalizar todo lo que emocionalmente está padeciendo, si lo vemos a través de un dibujo, todo lo que quiere expresar. Así que el arte, bueno, es una forma de sublimar muchas veces esas cuestiones traumáticas y también, bueno, comunicar la belleza de todo lo que hay en la naturaleza y en la creación. Es sanador, entonces. Totalmente, sí. El arte, la música es muy terapéutico, muy sanador. Sí. ¿Y qué pensás acerca de, que he escuchado también a varios psicólogos que dicen cuando vos te pasa algo, si no tenés con quién contarlo, escribilo? Claro, la escritura también nos ayuda un montón a expresar todo lo que sentimos. Es que en realidad nuestras experiencias más tempranas, en la edad más tierna, ¿sí? Nos van conformando en la personalidad. Y a veces hay diferentes tipos de personalidad de acuerdo a la familia que hemos tenido como base, ¿no? Y muchas tienen un modelo de familia freezer, en donde las emociones se congelan. Si el niño quiere expresar algo, dice, no, el niño no debe llorar, el niño no debe, sí, él no debería, y entonces termina como congelando emociones y después le cuesta un montón en la edad adulta expresar lo que le pasa, ponerlo en palabras, que es lo que necesitamos para no implotar o terminar explotando en un ataque de ira o en una situación disruptiva en donde terminamos lastimando y perdiendo gente muy significativa. Por eso la escritura es un medio para empezar a ejercitar esto de escribir lo que me pasa, que a veces me cuesta ponerlo en palabras, pero sí lo puedo empezar a identificar y de esa manera ir sanándolo. Qué interesante lo que decís porque de entrevistar a tanta gente y también a psicólogos, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es el tema de lo que son las adicciones. Y justamente la palabra adicción es no decir, ¿no? Y Claro. vos hablaste del freezer, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando uno no las dice? ¿Qué es lo que te produce? Bueno, en realidad, viste, no hablar, todos tenemos heridas, ¿sí? Me tengo que remitir a esto primeramente. Heridas por las diferentes situaciones que hemos vivido. Hay 5 tipos de heridas diferentes y hay más todavía que le llamamos trampas vitales, ¿sí? En donde a veces trampas vitales, que son como más de 18 trampas vitales que le podemos caer porque se nos conformaron a través del patrón de familia que traíamos. Los padres hacen lo que pueden con lo que traen, ¿no? Y a veces uno, si no revisa y si no hace una reestructuración cognitiva, termina repitiendo aquello que no quiere. Y como te decía, bueno, entonces esas heridas, herida de abandono, herida de rechazo, herida de traición, de humillación, de vergüenza, la privación emocional, esa trampa vital del fracaso, ¿sí? Son situaciones que si uno no las trata y no las resuelve, hablando, encontrando la raíz del problema, para luego
¿sí? Poder decir, bueno, se me está activando esta trampa, ¿no? Y entonces de esa manera empezar a prevenir otras conductas que nos llevan a actuar aquello que no hablamos, porque lo que no se habla se actúa, y uno termina actuando en conductas autodestructivas, como puede ser una adicción, los excesos de beber, excesos puede ser hasta la ludopatía, excesos, ¿no? Que nos llevan a los impulsos, porque no hemos aprendido a regular estas situaciones traumáticas, que vos, Edgar, yo, todos las tenemos, la audiencia seguramente, y que necesitamos profundizar para encontrar la salida. Identificar es la clave, ¿sí? Para saber después cómo trabajar con eso. Y por supuesto la espiritualidad, que es el encuentro poderoso ahí con el poder de Dios en nosotros, que nos ha creado de una manera perfecta en esta máquina que somos, no solo para regular nuestra respiración y controlar esa hiperventilación que a veces generamos nosotros mismos y que necesitamos reaprenderla, sino también ir más profundo a la espiritualidad, que nos puede ayudar a dominar emociones disruptivas y destructivas. Te escucho y la verdad que también, así como el arte a vos te produce esa calma, también de la manera que hablas uno siente esa calma. Pero no siempre fue así. No. Y nos podés contar, porque cuando yo leo la historia de tu vida en la infancia, la verdad que es tremendo. ¿Te animás a contarnos? Sí, claro. Es que lo disruptivo llega. Irrumpe en el día que menos lo esperabas. Todo venía, tal vez, de la manera adecuada. Vos decís, che, qué buen pronóstico que tiene la vida, ¿no? Un papá que trabaja en su taller de carpintería, que le va muy bien, 2 italianos que llegan, que se encuentran, que deciden conformar una familia, papá Michele, mamá Francesca, ¿sí? Italianos con todas sus culturas también, ¿no? Y bueno, y nacemos con mi hermana y bueno, y uno dice, que estamos bien, ¿no? Revisando un poco la historia. Pero de repente papá una mañana se va a su gran galpón contiguo a la casa, que era su taller de artesano y de artista también, digo yo, porque recordando sus muebles era todo un artesano. Y en este aceleramiento de tener que terminar un trabajo, de poner el valor ahí, del cumplimiento, del deber y de saber que uno puede más, de repente, bueno, sufre un accidente fatal en donde tiene varios de sus empleados en esto de querer innovar, pues estamos hablando de arte y todo, él trata de innovar un sistema para acelerar ese trabajo, se desprende uno de esas herramientas y bueno, impacta en su corazón, en su cuerpo y al momento es un accidente fatal. A partir de ahí la vida no fue la misma. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 3 años en ese momento. 3 añitos. ¿No? 3 añitos. Los recuerdos son vagos, pero después pude reconstruir un poco la historia, ir a Italia y tomar ciertas informaciones. El tema es que a partir de ahí la casa no es la misma. Mamá entra en un pozo depresivo severo que se iba agravando cada día. Entonces mamá ya no era la mamá que nos podía sostener y abrazar, por momentos lo hacía, por momentos aparecía los impulsos de una enfermedad que se iba acrecentando, ¿sí? Esta depresión que por ahí la veías tirada por muchos días en una cama, las comidas ya no eran en el horario predecible para una niña, mamá se va agravando y un día vamos creciendo, ya había momentos en que ella necesitó internación, recuerdo tener que irla a visitar al Moyano, a diferentes lugares. Ahí en ese momento, ¿qué edad tenías vos y tu hermana? Y íbamos creciendo, yo tenía 6 años, 7 años, Sí. Mi hermana tenía 2 años más y teníamos que ir a esos lugares. Mamá cuando estaba bien era la mejor, pero cuando estaba mal... ¿Le pegó muy fuerte lo de tu papá? Sí, yo creo que a veces hay una cierta predisposición y el ambiente puede ser un entorno inhibidor o facilitador, ¿no? Y a veces el entorno, y está muy comprobado eso, que también hasta cambia la genética, ¿no? Y a veces el entorno de la soledad, no tener un dispositivo que te ayude, una red afectiva que te contenga, puede propiciar, sí, un desenlace inesperado y dramático. Que así lo fue, porque yo digo que mamá me generaba la ambivalencia afectiva, el amor-odio, ese que todos tenemos, aunque a veces lo neguemos,
que Melanie Klein, como una autora que habla de la infancia de los niños, amor-odio, amás a mamá, pero lo odias cuando no te da el pecho y no te amamanta de bebé. Y bueno, esa ambivalencia afectiva estaba, el amor a mamá, te necesito desesperadamente, que estés bien para cuidarme, y a veces ese odio de decir, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, bueno, vamos creciendo, separadas con mi hermana, por momentos volvíamos a la casa de mamá, pero la casa de mamá no era un lugar seguro. Entonces un día que yo estaba en casa de unos tíos, mamá llama, suena el teléfono, como nena inquieta, corrí a atenderlo por ese tiempo que había pocos aparatos telefónicos, pero para mí era la novedad tenerlo en casa, y fui corriendo a atender y mamá dijo, mañana quiero invitarlas a comer, voy a hacer unos canelones. Y yo le dije, mamá, mañana no vamos a ir, con 12 años, sin saber que ese iba a ser el último día que iba a escuchar la voz de mamá. Porque al día siguiente decidió no seguir viviendo y se arrojó a las vías del ferrocarril y la historia cambió para siempre. ¿Y tenía 12 años? 12 años. Imagínate lo que se genera, culpa, porque un niño siente culpa. Si yo hubiese dicho que sí, eso no hubiese ocurrido. Después, con el tiempo, profundizando en mi terapia y en la vida espiritual y conociendo a Jesús en mi vida, porque eso tengo que recalcarlo mucho y ahora lo voy a hacer, entendí que tal vez hoy no estaría viva, porque quizás esa decisión hubiese sido para todos, ¿no? De otro modo. La culpa que se genera, si hubiese dicho que sí, y te lleva a ser una niña sobreadaptada, en donde todo el tiempo tenés que agradar a todo el mundo, porque si no, no sabes si vas a tener ese espacio de cuidado. Terminás siendo la niña arrimada, en donde la casa de tíos te dan un espacio, en donde tal vez estás en riesgo todo el tiempo de perder la seguridad que necesitas para vivir. Y vas haciéndote sobreadaptada, con esas carencias. Necesité mucho a mi mamá en mi adolescencia, la orfandad es muy difícil de transitarla, silencié mucho tiempo mi dolor, dejé de ser esa niña alegre e inquieta para ser tal vez silenciada, silenciosa, en extremo tímida, hasta que conozco a Jesús, ¿no? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué pasó? Mira, la familia éramos muy católicos como familia italiana, y cuando mamá está muy enferma, llega alguien a casa con la excusa de arreglar una heladera, Tito, no jamás lo voy a olvidar, y nos predica de Jesús. Claro, yo era muy católica, pero este Jesús que me predicaba me generó mucha curiosidad. Y entonces nos llevó a una iglesia, a un lugar de niños, por eso amo a los niños y creo que es fundamental la etapa de la niñez para que muchos conozcan a Jesús. Y me llevó a una reunión de niños en una iglesia, se llamaba por ese entonces, le llamamos los Kids ahora, ¿no? Una escuela bíblica. Y ese 3 de septiembre del 77 acepté a Jesús en mi corazón, jamás lo voy a olvidar. Lloré tanto y sentí un llamado y una vocación tremenda, un amor pleno por Jesús. Me dio calma y paz. Aunque mamá estaba enferma y todavía no había tomado esa decisión, yo siempre pedía. Tengo mi cuaderno en donde tengo un dibujo, por eso esto me remitió tanto al arte, en donde tengo mi dibujo, un dibujo en donde muestra una niña sentada, que era yo sin pies, oscura, cachada, en donde veía tal vez mi enojo y mi bronca, pero también mi quietud y mi parálisis, como que esto no lo puedo resolver, no puedo hacer nada. Ese cuaderno va conmigo cuando voy a dar conferencias o charlas, porque viste que una imagen habla más que 1000 palabras. Tal cual. Y muestra a esa niña, ¿no? Tal vez con tantas carencias afectivas. Bueno, y entonces fui, acepté a Jesús, y aunque rogué tanto a Dios por ver mi situación cambiada, jamás pensé que el mayor milagro era que en la orfandad podía conocer un Padre amoroso que todo lo iba a suplir en mí y que me iba a dar las fuerzas y la fortaleza. Por eso hablo tanto del poder de Cristo en uno, del Espíritu Santo, pero también de una institución que te sostiene, de una red de contención, líderes amadas. En un congreso de mujeres, porque todos los años hacemos los congresos Misión Mujer, ¿sí? El año pasado vinieron mis 3 maestras de escuela bíblica, las conecté después de 45 años, y en una prédica que hablamos de torcer el destino, ellas vinieron
y honré sus vidas porque les dije, ustedes me ayudaron a torcer el destino, fueron el sostén que no pude tener. Como cada uno, Edgar, vos, yo, podemos ser el sostén para un niño, una mamá sustituta, un padre sustituto, que podemos abrir nuestro corazón para sostener a aquel que se siente en soledad absoluta. Y Ale, ¿cómo se te da por entrar en el estudio de la psicología y cómo converge la psicología con la fe? Claro, eso es clave. Yo necesitaba descubrir mi historia, porque la familia italiana es muy cerrada. Es más, recuerdo esa habitación que se cerraba la puerta y no sabíamos qué se debatía en ese lugar. Viste, al tener una mamá insana que fue declarada antes de su decisión, tutores, toda una situación más compleja de lo que podemos hoy tratar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que crecí en Dios, encontré sanidad interior en mi corazón, yo dije, yo tengo que desandar este camino y conocer bien qué se juega en el suicidio, qué se juega en las carencias, qué pasa en la mentalidad y en el corazón, ¿sí? De situaciones tan adversas y drásticas que te tocan en la vida. Y bueno, primero mi vocación fue pastoral, en donde decidí estudiar Instituto Bíblico Río de la Plata, ahí conozco a Pedro, mi esposo, conformamos una familia, hace 36 años que somos pastores en San Miguel, Iglesia Caudal de Vida, tenemos un hijo hermoso, 27 años, que se acaba de casar, y también con una vocación, licenciado en Administración de Recursos Humanos, pero también con una vocación pastoral. Entonces, primero mi vocación fue pastoral, ¿no? Y luego dije, necesito más herramientas. La Biblia tiene todas las herramientas porque es un libro actual, pero dije, necesito yo prepararme, capacitarme y descubrir mi historia. Entonces empecé estudiando counseling, luego estudié 4 años counseling, luego estudié en la universidad, licenciatura en psicología, y dije, bueno, tengo que redescubrir un poco todo eso, entender por qué se da en la mente este sufrimiento tan profundo para decidir no seguir viviendo y no encontrar en 2 hijas la razón para seguir. A veces no se cuenta con esos recursos. Entendí que a veces maximizamos mucho los problemas y minimizamos nuestros propios recursos. Fui a Italia y entendí que ese pueblo que le impulsó a mi mamá a venirse acá a Buenos Aires, y que la soledad es un riesgo, un factor de riesgo terrible, ¿sí? En decisiones dramáticas como no seguir viviendo porque considerás un sufrimiento tan tremendo la vida que no le encontrás otra resolución, ¿sí? Y justamente te iba a preguntar eso, con el tema de lo que es el suicidio, ¿no? Si podríamos decirle cómo prevenir una de esas cosas, o tips sería no estar solo. Totalmente. La red de contención afectiva es clave. Descifrar y decodificar los mensajes que da la persona que está pensando en quitarse la vida como solución a su problema, tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles son las señales? Bueno, lo van diciendo, lo verbalizan totalmente, o a veces empiezan con autólisis, lo vemos mucho en adolescentes, en donde empiezan con señales de cortes en las manos, en los brazos, explosiones de ira, en donde uno tiene que instar al otro a tener un espacio para que lo hable, que lo saque de su mente, que lo ponga en palabras, que esa desesperanza, que muchas veces es una desesperanza aprendida, en donde aprendiste que no podés y crees que ese rótulo y ese etiquetamiento, en donde te dice, no, sos fracasado, no podés salir de esto, correrte de ese lugar y empezar a desarrollar herramientas asertivas y habilidades para afrontar las situaciones que te pasan. A veces tener una red de contención débil te lleva a creer que no tenés capacidad de afrontamiento, y eso se trabaja mucho en la terapia. También, bueno, el nivel de situaciones a nivel cognitivo, ¿viste? Pensar que, bueno, de esta no salgo. A nivel conductual, los impulsos. Hoy tenemos demasiado trastorno de ansiedad y trastorno de personalidad límite. La personalidad también tiene mucho que ver. ¿Cómo es personalidad límite? Y son, viste, los trastornos compulsivos obsesivos, Sí. este trastorno de los impulsos, en donde no corres riesgos inteligentes, corres riesgos complicados, viste, me subo a una bici a toda velocidad porque esta experiencia es inolvidable y te pones en riesgo todo el tiempo.
los excesos son predisponentes para ansiedades, ¿sí? Que te llevan luego a tener esta cosa de que todo lo puedo, ¿no? A veces la falta de límites en la infancia, esta cuestión, bueno, hay tantos temas para hablar, ¿no? Sí. Porque viste que vamos abriendo... Sí, no, pero ¿sabes qué? Me interesa muchísimo lo que estás comentando porque se ve muchísimo ahora y te quería preguntar, ¿vos lo notás más como psicóloga, lo notás más ahora de la pandemia para acá? Totalmente, sí. ¿Cómo viviste esa pandemia? Sí, totalmente, porque el encierro en una adolescente en donde necesitan descubrirse a sí mismos con las herramientas que les validan como personas que sí pueden, terminaron complicados. Y las redes sociales, que nos muestran una realidad mentirosa, en donde cada uno muestra lo que quiere, pero no en realidad lo que sufre, ha llegado a acrecentar y a pronunciar estos factores predisponentes negativos, ¿sí? Entonces, es una multiplicidad de variables que se juegan, ¿sí? Esta cuestión de los papás adolescentes que no han puesto límites, con esta corriente en donde dejarlo hacer, no, el hijo necesita límites, todo el tiempo, límites en amor, la palabra amable, pero la palabra precisa, la decisión precisa. Yo digo que el acuerdo entre los padres que no los hay. Entonces, si no hay autoridad... Uno dice una cosa y el otro claro, ya la está invalidando. Claro, la autoridad dividida es, ¿sí? Es ahí la beta en donde el hijo dice, bueno, acá puedo hacer lo que quiero. Papá me habilita, mamá no me habilita. Y este juego, viste, de manipulación propia del adolescente que lo va jugando en el diario vivir y que cuesta un montón, ¿no? La comunicación en la era de la información es la peor era de la formación. Porque la información es automática y rápida, pero nada se procesa en este decantamiento de información que necesitamos tener con tiempo. Y el tiempo parece que es el bien más preciado, el único irrecuperable, pero que no lo sabemos optimizar. Y queremos todo ya. Todo ya. Y entonces eso genera más impulso a nivel dopamina del cerebro, neurotransmisores. Sí. ¿Viste? Esto del acelere, digo yo, ¿no? Genera niveles altos de dopamina, en donde acrecienta la ansiedad y terminás en trastornos. Y los ¿Qué se puede hacer para la gente que nos está mirando en cuanto a la ansiedad y demás? Bueno, más allá de consultar a un profesional. Totalmente. Viste que a veces hay como remedios caseros que dicen, bueno, Sí. salí a caminar. Hay cosas que sí podemos hacer. Sí. Hay cuestiones que hay que hacer una evaluación psicodiagnóstica en donde el profesional tenga que decir, bueno, este caso va a necesitar ayuda profesional, a veces no solo psicológica, sino psiquiátrica, para nivelar los niveles de los neurotransmisores química del cerebro, que está en déficit, por un breve tiempo. Yo no voy a hacer apología de eso, ¿sí? En donde uno trata de agotar todas las instancias para decir, sí, vos podés. Dios nos hizo en una máquina perfecta, con herramientas para generar esto de la respiración, ¿sí? En la hiperventilación que antes te mencionaba, y que necesitamos aprender a respirar de otra manera, tranquilizarnos. El ejercicio físico es clave, necesitamos subir la adrenalina y bajar todas estas cosas, o sea, viste, que nuestro cerebro funcione bien. Necesitamos, yo te lo digo como psicóloga y pastora, el tiempo de meditación, la palabra, la Biblia. Viste, nosotros creemos que hay influencias sobrenaturales, yo lo tengo que decir porque la gente incursiona mucho en esto y puedo decirte que hay influencias que vienen sobre uno, pero también tengo que hacer esta salvedad. Las cuestiones psicológicas se cambian con desaprender lo que traíamos de familia o lo que traíamos como carga o como mochila y aprender nuevas formas. O sea, yo tengo que desaprender, hacer una reconstrucción cognitiva. Y tengo que desaprender mis modos de manejar la ansiedad y mis modos de manejar la vida y aprender nuevas maneras. Y si yo no leo Biblia, no leo la Biblia, en donde tengo principios valiosos, los proverbios, principios de sabiduría, ¿sí? Que vos te pueden ayudar a decir cómo controlar, llenar mi vida de oración, de fe y de lectura, en donde aprendo que estas cosas no las tengo que hacer a la manera del antiguo ropaje, digo yo, sino que vestirme de algo nuevo, ¿sí? Entonces, y aprender nuevas maneras. Creer que sí puedo salir de eso, tiene que haber nuevos hábitos, porque los hábitos también llevan a impulsos
y ansiedad desmedida. O sea, dejar un hábito, pero viste que si vos dejar un hábito tenés que suplantarlo Enseguida, por claro. otro. Claro, porque si no tenemos tendencia a volver al antiguo hábito. Nuevos hábitos, esas agendas llenas y repletas de actividades no nos sirven. Tal vez les pueda servir, ¿sí?, a otros, en donde nosotros podemos facilitarle la vida en ese trabajo, ¿no? El meticuloso, el obsesivo que tiene esa tendencia a trastornos de ansiedad también, en donde la sobreexigencia, ¿sí?, y la meticulosidad lleva al eterno inconformismo, porque bueno, ¿no? Esas cosas de, ay, viste, del perfeccionismo, que no es bueno. Está bueno ser excelentes, pero no exigentes. El perfeccionismo, que es la eterna insatisfacción, nos lleva muchas veces a un ritmo de vida muy acelerado que nos termina provocando daño a nivel de ansiedad, que va a ser el mejor empleado para la empresa, porque va a cumplir todo, pero a nivel personal nos termina desgastando y mucho. Y eso nos pone un límite. Entonces, regresando un poco a todo esto, que la historia de vida te lleva muchas veces, te deja marcas indelebles, que solamente conectar con la vida espiritual te lleva a torcer el destino de una infancia que es difícil, ¿no? Y cómo uno lo que vive pasivamente, activamente lo puede reparar. ¿Qué me permitió la vida a través de estudiar psicología, que vos me preguntabas? Sí. Me permitió no solo en consultorio poder ayudar a muchas personas, ¿sí?, a encontrar el punto clave de identificar esa trampa vital en donde yo digo, ay, epa, ¿no? Vamos a identificarlo y voy a tratar de cambiarlo, o me está dando una alarma, una alerta, sino también hacer prevención. Te conté que papá falleció en un accidente laboral y por más de casi 15 años me permitió dar capacitaciones en empresas, en muchas empresas del país. Te puedo nombrar Sancor, Arcor, Telefónica, Bodegas Bianchi, te cuento que estuvo muy buena hacer el recorrido de conocer todo ese proceso. Sí. Petroquímicas en el sur, en donde pude capacitar a toda la empresa en diferentes partes del país. ¿Sabes de qué? De prevención de accidentes laborales. Prevención. Cómo lo que sufrís pasivamente y que de niña decís, yo no puedo hacer. Porque una vez la culpa te dice, che, ¿por qué no hiciste? Porque no tenía las herramientas en un cerebro que todavía necesitaba alcanzar su juicio en más 20 años, o como niña no podía yo leerlo de esa manera. Qué impresionante, Ale, la resiliencia que tuviste, ¿no? Y el tiempo pasa rapidísimo, te escucharía un montón, pero no quiero dejar pasar y también no dejar por hecho que muchos de los que están mirando sepan lo que es un podcast, pero vas a presentar podcast y contanos un poquito cómo sí, son. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con esta actividad que la había empezado mucho en pandemia, sí, pero a través más de nuestro canal, ¿no? Pero que se llamaba Día a Día, porque yo sentía que el día a día era incierto, incertidumbre. Y entonces preparaba temas para decir, ¿cómo afronto mi día a día en esto incierto que me está sucediendo, ¿no? Que es el mayor temor, lo incierto, lo que no sé cómo termina. Y entonces ahora dije, bueno, es un buen momento para retomar y ahora hacerlo en un formato podcast y hablar de cómo gestionar las emociones. Esas emociones que no son ni buenas ni malas, que nos informan de algo que nos está sucediendo, que las tenemos que saber escuchar y decodificar para de esta manera poder darle un curso saludable. Porque hay un enojo que resuelve, pero hay un enojo que destruye, ¿no? Y por ahí empezar con eso. ¿Y dónde te podemos encontrar? Y pues, en nuestro propio canal, capaz que Ale Genovar, ¿sí? Sí. También en Caudal de Vida, ¿sí? Y empezar bueno, lo vamos a difundir para que puedan de esta manera sumarse, ¿sí? Y escucharlo. Lo vamos a estar grabando en un espacio también muy bonito, una vez por semana, con temas de actualidad, pero tan profundos como es las emociones humanas y cómo darles un cauce para que terminen, ¿sí? Haciéndonos crecer, que no nos destruyan. Ya en octubre vamos a estar comenzando, el 17 de octubre hacemos allí en San Miguel, en Bonjour, hacemos como el lanzamiento, vamos a contar ahí en cafecito con varios medios, sí. Y luego, sí, avanzar y espero que pueda ayudar a muchas personas, no solo a manejar las emociones y a gestionarlas,
sino conocer la profundidad espiritual que te va a llevar a una dimensión desconocida con herramientas únicas para potenciar todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Descubrir el propósito, que es más allá de lo que te pasa en la vida. Qué lindo, Ale, la verdad que impresionante, y vamos a estar ahí entonces para ver esos podcasts, que seguro que nos va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda. Finalizamos siempre con esto, que es la pregunta de este es tu tiempo. Mira. La pregunta de este es tu tiempo tiene que ver con esto. Esa niña que por ahí atendió ese teléfono y no podía ir a ver a esa mamá, ¿no? Más allá de que por ahí puede ser que la respuesta sea obvia, pero te dejo pensar. Vos tenés la posibilidad ahora de viajar en el tiempo con esta edad y pasar ahí a donde está esa niña que siente culpa, que se siente mal. ¿Qué le dirías? Bueno, le diría a esa niña que Dios tiene planes mayores de lo que a veces pensamos, que lo que a veces se vive como lo último en tu vida, decís, de esta no salgo, esto vino a hundirme, ¿cómo voy a hacer? Hay milagros en el día a día, que tal vez el milagro que esperaba no era ese, porque Dios no puede decidir sobre lo que nosotros decidimos. Él nos dio libre albedrío para elegir, ni tampoco yo puedo conducir las conductas de otros, pero sí me puedo hacer responsable de mi vida y decirle a esa niña que aunque las situaciones externas parece que todas conspiran en una vida desdichada, cuando encontrás un propósito más alto que tu propia vida, podés capitalizar cada situación difícil que afrontaste como un desafío a crecer y ayudar a muchos otros. Yo creo que la clave en mi vida está en ayudar a otros, y ahí siento la bendición de Dios, el despertar en dones, por cuando el dolor lo podés transitar y transformar en un don, los duelos, que no sean duelos eternos, patológicos, sino que puedas duelar aquello que perdiste, pero que en Dios nunca se pierde, y que Él transforma malas historias y le da los mejores finales. Gracias, Ale. Gracias a vos, Edgar. Muchas gracias. Me encantó compartir este tiempo. Igualmente para mí. Y gente, muchas gracias por estar ahí. Ahí estás viendo el código QR, vos pasás tu celu y podés ver la entrevista completa, o se la podés mostrar a alguien que pensás que le puede servir, seguramente. Y también encontrás todos los programas. Así que bueno, ha sido un lindo momento con Ale Genovar, y será hasta la próxima, hasta que vuelvas a escuchar Este es tu tiempo. Dios te bendiga.